Hola, buenas tardes. Queremos agradecer a nombre de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura que se hayan conectado para escuchar este conversatorio entre la escritora Junko Gata, quien nos acompaña aquí, y Cintia Martínez Velasco. A partir del programa México 500, propuesto por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, nos planteamos repensar el concepto de raza y comprender cómo se construye el de identidad y también entender para qué ha servido en México hablar de mestizaje. ¿Para quiénes han sido útiles estos conceptos? Mientras que se han utilizado en el campo político para poder configurar el Estado, también son términos que siguen teniendo eco en las representaciones culturales e ideológicas, empezando por el entretenimiento, la literatura y la filosofía. Quizá no tan visiblemente en la filosofía, pero vamos a ver cómo hay mecanismos que interfieren en nuestra vida política cotidiana. El género y la raza son géneros constitutivos de las diferencias visibles entre los grupos humanos portadores de esa diferencia que forman parte de su identidad a su vez. Como señala Cintia Velasco, y aquí quiero citar su investigación de doctorado, al reconocer las identidades visibles se cobra conciencia de que la segregación y la discriminación están directamente asociadas con esas marcas del cuerpo. El siguiente paso es ver en ese efecto deleznable las herramientas para pensar en su otra cara, es decir, su potencial político. En esta conjunción, las personas marcadas por su diferencia han sido integradas de forma parcial en el entramado social, con demasiada frecuencia, mediante estrategias de cosificación, por ejemplo, a través de la esclavitud directamente y de la explotación para el bien de razas autonombradas como superiores. Tenemos en México el corolario natural, que se representa a través de la esclavitud con la Nueva España, primero de los pueblos originarios y después de los negros secuestrados y traídos a América para ese fin. Y las mujeres, finalmente, en particular las mujeres negras, ya trastocadas aquí, tanto por su raza como por su género, han sido cosificadas sobre todo en un sentido sexual. Y como nos dice Junko, hay un artículo que ya les anotaremos por acá, en el que ella nos explica muy bien cómo se da este proceso de hipersexualización. Y cito, la fetichización racial es una consecuencia del racismo sistémico y tiene que ver con los prejuicios que se construyen sobre cada una de las supuestas razas y las expectativas atadas a esos prejuicios. Ese es uno de los temas que nos mueve hoy, las intersecciones entre género, raza, identidad y literatura. Voy a presentar a nuestras conferenciantes. Vamos a empezar por Junko, a quien hemos podido ver ya en distintos foros en redes sociales en este año. Junko está terminando su investigación para titularse por estudios latinoamericanos por parte de la UNAM. Ha sido becaria de la Cátedra Fernanda Solana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y como ensayista, ella misma ha sido muy fuerte, muy resistente en amplio sentido para crearse un espacio propio. Entonces, a ella la podemos leer en espacios en línea e impresos como Afroféminas. La revista de la universidad también la convocó para hacer una entrevista que se puede también escuchar. Si quieren consultarla, la recomiendo mucho. Y ella ha participado en festivales como el Hey Festival o el Foro Utopías y Distopías que se realizó a finales del año pasado a través de la UNAM. Y como parte de su trabajo creativo, la narración que ella nos muestra, que ella nos presenta, se ha centrado en personajes marcados por el género, la raza, incluso por procesos como la migración, lo que deviene natural para su historia de donde ella parte. Desde la infancia, al no verse reflejada en la cultura popular, ella identificó diferencias de las que estamos hablando hoy, que la motivaron a preguntarse y más adelante a indagar sobre estos temas. De ahí que le interese este enfoque en su literatura y también el tema en su narración, en sus ensayos. Y bueno, asimismo ella también ha descubierto
cómo en medio de la industria cultural y la industria editorial en particular es difícil que las escritoras negras o racializadas y otros grupos marginados tengan muchas dificultades para tener visibilidad en estos espacios. De ahí que ella procure una colaboración que tiene presencia en redes sociales, también les estaremos compartiendo los enlaces, que se llama Negras Leyendo. Por su parte, Cintia Martínez Velasco fue becaria postdoctoral en el proyecto Andrew W. Mellon en Teoría Crítica Latinoamericana en la Universidad de Northwestern en Chicago. Ella tiene un doctorado en filosofía por la UNAM y ha sido miembro directiva de la International Association of Women Philosophers desde 2018 y ha ofrecido el curso Debates Filosóficos en el Feminismo en el Colegio de Filosofía de la UNAM desde 2017. Aunado a lo anterior, imparte la materia Género, Violencia y Ética Comunitaria, materia piloto implementada como respuesta a los paros en la universidad que tuvieron lugar entre 2020 y 2021. Sus áreas de investigación son ontología del sexo y género, filosofía feminista y decolonial, así como filosofía latinoamericana. Y pues bueno, hoy vamos a partir de la propia definición que ellas han propuesto desde sus distintos ámbitos sobre raza e identidad. ¿Quieres tomar la palabra, Cintia? ¿Está bien para ti? Sí, seguro. Ok, bueno, pues gracias. gracias por la invitación. Es un gran honor estar con gente tan interesante, ¿no? Y también agradezco mucho que hayan cambiado la fecha porque tuve un accidente y se cambió un poco por ello y aprecio mucho la sensibilidad y el apoyo. También que se empiece a hablar de estos temas, ¿no? Con más insistencia, porque siempre se dice que México no es un país racista, que solo es clasista y yo no estoy de acuerdo, ¿no? Sobre la primera pregunta, sobre qué entiendo por raza, lo primero que tengo que decir es que, bueno, yo me dedico a asuntos de género y siempre cuando hablo de la distinción entre género y raza, es una cosa muy interesante porque no es lo mismo pensar en el género justo porque tiene digamos, componentes biológicos, obviamente no biológicos en un sentido determinista, pero sí estamos hablando cuando hablamos de género de genes, de hormonas, ¿no? Hormonas obviamente no sexuales ni esencialistas del sexo, ¿no? Pero sí diferencias, digamos, que se pueden considerar asociadas con el cuerpo, ¿no? Con cierta objetividad. Y por otro lado, la raza no tiene digamos, una objetividad demostrable, no hay una realidad biológica humana detrás de la idea de raza, y siempre que se piensa más en raza se está pensando en una geopolítica, en una historia de dominación que ha implementado cierta naturalización de las razas, ¿no? El hecho de que pensemos que ciertas razas tienen ciertas características, más bien es resultado de una historia de dominio y ha sido una justificación para esa historia de dominio. Ahora, por otro lado, hay un tipo de racismo científico que trata de hacer, bueno, es una pseudociencia que trata de decir que existen pruebas científicas que apoyan o que confirman el racismo, y creo que eso es un tema que nos debe de preocupar ahorita, ¿no? Que estamos viendo el ascenso de ciertas derechas a nivel mundial. Y bueno, pues ante esto hay que decirse, o hay que decir, ¿no? Que ya ha habido un giro desde la antropología que desde los años 60 reaccionó diciendo que la categoría es una categoría vacía, y que a lo mucho hay, y además es una ficción, ¿no? Que está nada más haciendo una justificación que fomenta el racismo de solamente diferencias fenotípicas que más bien tienen que ser asociadas a las diferencias de etnia, ¿no? Esto es culturales, religiosas y de ciertas características que no son más que fenotípicas. Por otro lado, con respecto al tema de la identidad, yo este tema lo he pensado bastante con respecto también a la cuestión de género, porque
digamos que hay una tendencia que a mí me pareció muy interesante al hacer mi investigación doctoral, y es una tendencia que no me parece ingenua. Por un lado hay un discurso de izquierda que se pretende progresista, que dice que las identidades son irrelevantes, ¿no? Y eso está muy alimentado por un discurso francés al que yo ubico ciertamente asociado con ciertos autores postestructuralistas. Y por otro lado, hay una tendencia muy liberal a decir que no existen las identidades sociales. Entonces, bueno, yo tengo una noción que justo estoy trabajando ahora y sobre la que estoy escribiendo, a la que le llamo identidad quiásmica, que tiene que ver con identidades que sí que tienen al cuerpo en el centro, pero no en un sentido determinista. Esto significa que el cuerpo no tiene que ver con naturaleza, ¿no? O sea, esto un poco lo pienso mucho desde el género y la demanda, por ejemplo, de maternidad, en donde se dice que las mujeres podemos procrear, y entonces por eso hay como una cierta asociación determinista. Justo no lo estoy pensando así, sino como una incorporación del cuerpo que conserve cierta tensión y que asuma que el cuerpo es, y el cuerpo sexuado y el cuerpo con características fenotípicas, es aquel modo de ser en el mundo y es el modo de acceder al exterior, ¿no? Entonces, esto un poco para decir que no es tan obviable o despreciable el tema de la identidad. Yo creo que en la medida en la que el Estado genera políticas que excluyen a ciertas personas, entonces el tema de la identidad sí que cobra relevancia, pero que hay que hacerlo con ciertos detalles, con ciertos matices, y yo lo estoy pensando mucho con respecto al tema del feminicidio, ¿no? Porque creo que hay que pujar justo una identidad con toda ¿no? la complejidad que esto representa, pero para pensar que a ciertos ciudadanos no se les trata igual que a otros, ¿no? Tampoco a las mujeres trans, por ejemplo, ¿no? Y ahí entra también por qué es importante defender esas identidades marginales, ¿no? Entonces, bueno, si quieren al rato profundizo sobre esto, pero bueno, por ahí va la cosa. Muchas gracias, Cintia. Junko, ¿podrías darnos tu perspectiva? Sí, pues si bien estoy de acuerdo en lo que marca Cintia sobre el hecho que no se trata de cuestiones biológicas esenciales, es decir, no es algo que está en nuestro ADN, en nuestra sangre, ¿no? No hay ni una feminidad o masculinidad que no son inherentes por tener ciertos genes o por presentarnos en el espacio público de cierta manera, pues tampoco existen factores biológicos que puedan distinguirnos como razas, ¿no? Y que más bien son categorías de opresión que además, y esto es interesante, lo estaba comentando hace poco con una amiga muy querida, son contradictorios, ¿no? Sí tienen contradicciones y son rígidos y tienen aspectos que son flexibles y que justo es ese dinamismo lo que permite que se adapte a cualquier situación y continuar perpetuando la jerarquización y la opresión, ¿no? Porque si no podemos hablar de absolutos, si no podemos hablar de es que en todos los casos va a suceder esto, entonces no, es más difícil identificar y es, digamos, una cuestión pues más difícil de desmantelar, ¿no? Pensando, por ejemplo, cuando o al menos a mí me ha tocado muchas veces hablar de racismo institucional o sistémico y alguien sale con, bueno, pero entonces, ¿por qué un hombre negro pudo ser presidente en Estados Unidos, no? Y entonces, no porque existan casos individuales se pueden contradecir los casos institucionales y que justo estas excepciones confirman las reglas, ¿no? Y que creo que luego eso, pues no, creo que no lo puedo especificar, perdón, ¿cómo se dice? Remarcar lo suficiente, que pensamos que tanto las cuestiones de género como las de racialización como cuestiones absolutas y rígidas, cuando en realidad hay un montón de experiencias y matices que además están atravesadas entre sí. No podemos pensar en el género como una forma de opresión si no pensamos también en la raza como una forma de opresión, ¿no? Fueron construidas de la mano
Y por ejemplo, si a alguien le gustaría leer un poco más, les recomiendo mucho Calibán y la bruja de Silvia Federici, que es un texto que realmente nos permite atar como el capitalismo como el origen de todos nuestros males, ¿no? Y la manera en la que no podemos pensar, por ejemplo, a las mujeres o todas las personas trabajadoras de la clase trabajadora como personas oprimidas, que una vez que se empiezan a organizar y a rebelar en contra de las personas que les oprimen, pues las personas que les oprimen encuentran formas para dividirlas y crear opresiones entre la clase trabajadora para hacer mucho más complicado esta liberación. Y en el sentido en el que una persona, un hombre en este caso de la clase trabajadora, puede oprimir a otras personas dentro de la clase trabajadora, como son las mujeres blancas, pues ya tenemos toda otra serie, o también pues en las cuestiones de clase, ¿no? Donde creo que una falla del feminismo, en especial del feminismo pensado desde la blanquitud, ¿no? El feminismo hegemónico, hablando sobre cómo todas las mujeres somos igual de oprimidas y vivimos la misma violencia, cuando pues no es el caso, ¿no? Las mujeres blancas sí han tenido pues un privilegio sistémico y que incluso pues fueron personas que esclavizaban a personas racializadas, ¿no? Hombres y mujeres. Entonces, creo que para mí es muy importante señalar esto, que son sistemas que se alimentan los unos de los otros y que no los podemos pensar de manera separada o tratar de hacer análisis separados. Desde que pensamos ya en la racialización, estamos también hablando de cómo se construye la feminidad, por ejemplo, ¿no? Y cómo, mientras que a las mujeres blancas la feminidad puede ser una cosa delicada, que se les relega solamente al hogar, como madres de familia, pues tenemos también discursos que muestran cómo esto no se aplica parejo, ¿no? Como una mujer negra esclavizada en Estados Unidos en el siglo XIX, llamada Sojourner Truth, que dijo, bueno, es que a mí nunca me han tratado de esa manera, a mí nunca me han dicho que soy suavecita y delicada, ¿no? Y que me tienen que cuidar, y ¿acaso no soy una mujer? Y ese es el título de su discurso, ¿no? ¿Acaso no soy una mujer? Y entonces creo que por eso es importante, ahorita estoy tomando como punto de partida el racismo y la cuestión de género, ¿no? Pero creo que es fundamental cuando hablamos de estos temas conjugar las formas de opresión y entender cómo se alimentan una de la otra, ¿no? Y creo que, por ejemplo, algo que hace mucha falta cuando hablamos en especial en el espacio público de estos temas es incluir el capacitismo y la transfobia y homofobia, ¿no? Que pareciera que están por separado. Pero ¿qué tiene que ver una persona discapacitada con discapacidad en estos temas, no? Pues son parte de un proceso ¿cómo se dice?, de violencia institucional que ha buscado eliminar a ciertos cuerpos porque no los considera valiosos, ¿no? No los considera productivos o no los considera, pues, dignos de reproducirse, ¿no? Y aquí podemos hablar de un montón de temas, como hablaba Cintia, sobre las maneras en las que el racismo se ha, pues, es parte del nacimiento de la ciencia y que entonces no hay una forma de hacer ciencia o de hablar desde la academia sin tomar en cuenta estas perspectivas, porque aún están muy profundamente arraigadas en muchos de los lugares de enunciación y en los estudios, ¿no? Como agarrándome de otro lado para variar un poco establecer el punto de partida de nuestra charla de hoy, pues también tenemos el hecho que los llamados padres de la ginecología estadounidenses, pues eran hombres que torturaban a mujeres negras esclavizadas y probaban en ellas cirugías para luego aplicarlas sobre los cuerpos de mujeres blancas, ¿no? Y cuando hablamos de las trompas de falopio y las glándulas de Skene, son nombres de hombres blancos que violentaron a mujeres y entonces estamos conmemorando a esas personas cuando hablamos de nuestros cuerpos a través de sus nombres, ¿no? Y qué significa tratar de pensarnos desde una mirada distinta y desde una mirada autodeterminante, ¿no? No vamos a hablar de nuestras comunidades o nuestras corporalidades desde las narrativas que se nos han impuesto, sino que estamos construyendo otras y construyendo nuestras propias identidades e historias desde nuestra mirada y no la de las personas que nos han violentado históricamente, ¿no? Entonces ese solo es igual como una pequeña introducción a la perspectiva que yo quisiera ofrecer, tanto de mi experiencia personal, ¿no? Mi experiencia vivida que ha forjado mi realidad, que no es la misma realidad que la de otras personas,
y de mi pues quehacer académico, ¿no? O no sé si definirlo desde la academia, sino más bien mi formación teórica, ¿no? Las personas a las que he leído y escuchado que han contribuido a formar la perspectiva que tengo ahora para compartir con ustedes. Totalmente de acuerdo, Junko. De hecho, bueno, es que justo el enfoque que tienes tan personal y que has podido profesionalizar es lo que nos interesó también acá en la dirección. En este sentido, pues creo que por eso es muy refrescante escuchar que una persona tan joven esté tratando de cuestionar y de cambiar, ¿no? Como los conceptos que tenemos como principios siempre, ¿no? Aún desde, no sé, desde la infancia, por ejemplo, a través de la televisión o de la literatura, yo puedo pensar claramente en Memín Pingüín, ¿no? O sea, es como el referente natural cuando piensa en raza negra y es nefasto, es terrible porque hace un retrato en el que solo se admite a los sujetos racializados si nos dan risa o si nos dan placer o si nos hacen un servicio. Y eso es terrible, es gravísimo. Y todo esto que nos aporta sobre esta historia de la ginecología, yo lo ignoraba, me parece gravísimo. Y pues, bendita la charla. Quisiera invitar a que quienes nos están oyendo nos pongan sus comentarios y preguntas en la sección correspondiente, puede ser a través de Facebook. Allí estaremos recibiéndolas. Y quisiera regresar un poco con Cintia para ampliar su posición acerca de la identidad y después avanzamos nuevamente con literatura e industria cultural, si les parece bien. Sí, gracias. Bueno, también quería complementar algunas cosas que bien dijo Junko, porque creo que hay una categoría que apoya esta idea de interseccionalidad que creo que no se le hace justicia en los ambientes latinoamericanos, porque solamente se ha traducido muy poco de su obra, pero me refiero al trabajo de María Lugones cuando ella habla de sistema moderno colonial de género. A mí me gusta mucho la teoría de colonial, pero me di cuenta que nunca la mayoría de los escritores hombres no la citan nunca. Y es una autora maravillosa porque toma a Aníbal Quijano, que habla justo de esta correspondencia entre colonialidad y modernidad, y dice, bueno, la modernidad como la conocemos en Europa no hubiera sido posible si no hubiera habido conquista, lo cual es una idea muy interesante, habla de la colonialidad del poder, todo esto, pero que su aporte justo interseccional estriba, ¿no?, en que ella dice ese sistema tan moderno, tan colonial y tan patriarcales, ¿no?, al mismo tiempo, y justo para entender el tema de la conquista, no podemos dejar de obviar la historia del patriarcado o esto que han dicho muchas autoras más contemporáneas, ¿no? Rita Laura Segato, ahora Cumes, de que justo ese patriarcado ha sido una suma o un entronque del patriarcado previo a la conquista y el patriarcado de la conquista. Y con lo que mencionabas sobre los experimentos, también complementar que cuando se probó la píldora, se probó con población boricua y nunca se les dijo, ¿no? Y la píldora generaba coágulos y muchas mujeres murieron por eso. Y ya que entonces se perfeccionó, se pudo implementar en las mujeres también con mucha irresponsabilidad, ¿no? Pero que siempre son la población en la que todo esto se hace, ¿no? Y otra cosa que yo siempre menciono mucho en clases es cuántas veces leemos autoras de color, cuántas veces leemos, en los planes de estudio también está, de todas las carreras, ¿no? Hay todo ese sesgo de la discriminación. Pero bueno, sobre el asunto de la identidad, otra cosa que me parece importante es que la identidad, a mi gusto, tiene algo así como, es un arma de doble filo, funciona como un fármaco, tomando esa categoría, ¿no? O esa palabra, no es una categoría, esa palabra, ese no concepto de Derrida, cuando dice que la identidad puede, bueno, esto no lo dice él, pero yo digo que funciona más bien como un fármaco en tanto que puede funcionar tanto
con una carga excluyente, ¿no? Y tender hacia el fascismo, tanto como para ciertos proyectos progresistas. Y yo pensaba, ¿no? Mucho al estar justo dando la vuelta sobre este tema, que cuando se trata de una tendencia que asume que hay una identidad, pero hay cierta idealización de ese grupo, se ve de manera histórica o funciona de manera maniquea, o piensa que otras identidades van a robarle algo si empiezan a ganar derechos, o sea que está pensando en un juego de suma cero. Por lo regular, esos son focos rojos para pensar que ciertas identidades pueden tender a ese lado, digamos, que no sana, sino que enferma, ¿no? Así como las sustancias que usamos, como los fármacos, ¿no? Que si nos excedemos en ellos nos pueden envenenar, pero si estamos tomándolos en la dosis correcta nos hacen bien. Una cosa parecida creo que pasa con la identidad. Y cuando acontecen estas cosas, yo creo que hay que tener cuidado, ¿no? Un ejemplo de esto creo que es el terfismo, cuando justo asume que si las mujeres logran ciertos derechos, entonces si las trans ganan ciertos derechos, entonces las mujeres los pierden. Justo ese es un ejemplo de cómo es que un juego de suma cero puede tender, ¿no? Hacia allá. Y por otro lado hay otros momentos, ¿no? De fuerte, digamos, más cercanos a unos ideales en donde la identidad funciona y tienen que ver más con la reivindicación de minorías, ¿no? Y aquí pienso en un ejemplo, justo para hablar de esto estuve leyendo a la gran Brenny Mendoza, porque ella habla de un político en Honduras que en algún momento en el año 95, frente a las demandas indígenas, dijo, todos somos mestizos, ¿no? Y entonces afirmaba aquí, ¿no? Este proyecto del mestizaje justo como una identidad, ¿no? Que lo que hacía era borrar los derechos de otras minorías. Entonces ahí creo que no, digamos, se está enarbolando, ¿no? Ay, perdón, creo que di un ejemplo de lo contrario, no se está enarbolando el ideal ¿no? Progresista, pero sí en otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, con Black Lives Matter, cuando justo se dice las vidas negras importan y nos está esto, digamos, articulando como un juego de suma cero, entonces o tiende hacia ese fármaco que sana, ¿no? O que logra cosas. Bueno, solo olvidé decir eso hace rato, pero ya, me callo. No, está muy bien, Cintia, muchas gracias, porque además conecta con un referente muy viejo, muy antiguo, que nos interesa mucho y que nos propuso Junko en la preparación de la charla, retomar, que es justo hablar del mestizaje y de cómo se presenta la negritud en el trabajo fundamental de Vasconcelos, ¿no? Que además es considerado fundador de la universidad, bueno, de la Secretaría de Educación Pública y de todo el sistema, yo diría que ideológico, tanto como formativo del país, y que viene a colación porque es una obra filosófica también de orden literario, como que es una especie de ensayo filosófico que alude a estos conceptos y que fue utilizada durante la creación del Estado mexicano posrevolucionario para darle su lugar a cada sector, ¿no? Conforme lo que se necesitaba. Y es justo ahí también donde reluce este género de concepto al que aludes como un fármaco, el mestizaje. Y de esto me gustaría mucho que nos hablara Junko. Sí, pues en primer lugar me gustaría como hacer este reconocimiento también de la importancia de lo que hacemos ahora, ¿no? Que el personaje así, el prócer, el padre de la UNAM, casi, el que nos dio o nos impuso que por mi raza hablará el espíritu y toda esta idea como media pan latinoamericana, y homogeneizadora, finalmente un proyecto homogeneizador y de solidaridad muy selectiva, y el hecho de que 100 años después estemos tratando de construir otra cosa, ¿no? Y creo que es un primer paso muy importante para
proponer otras formas de reconstruir la narrativa, ¿no? De desmantelar esta que tenemos y reemplazarla por una que no sea impuesta de esta manera, que no sea una cosa homogeneizadora obligatoria, sino pues tratar de narrarnos o narrar nuestras realidades de otra manera. Y bueno, hablando como ya un poco más sobre la raza cósmica, mis primeros acercamientos con el texto durante la carrera era de oídas, ¿no? O sea, no había leído el ensayo, pero en todos los libros, desde que estamos en la educación básica, pues lo mencionan como de pasadita, ¿no? Pues él dice que todas las razas se van a unir y va a ser la raza de bronce, ¿no? ¡Wow! Y pues desafortunadamente muchas personas se quedan con eso, ¿no? Con lo que dicen o con lo que escucharon que dice el texto y ya está. Entonces, cuando yo me puse a leerlo, dije, wow, sí, no, la raza cósmica, vamos a ver de qué habla. Y bueno, fue una cosa muy distinta con la que me topé, porque está hablando de una manera, para empezar, condescendiente hacia todo lo que no es la civilización, entre comillas, occidental blanca, ¿no? O sea, y creo que también acá es importante destacar su autobiografía, que se llama El Ulises Criollo. O sea, ya también el título de la manera en la que decide narrarse, súper narcisista, como de una especie de salvador, ¿no? Que va a redimir a toda la civilización, y que además se define muy específicamente desde la blanquitud, porque lo criollo no es más que lo blanco ya adaptado, o sea, lo blanco pero ya nacido aquí, como el heredero legítimo de las estructuras imperialistas o coloniales. Y continuamos con el texto, y detrás del lenguaje académico, lenguaje culto, que también está esta idea de la alta cultura y la baja cultura, que también se ve que lo absorbió así, lo defiende muchísimo, empieza a hablar, y de nuevo también como de oídas, de cómo son las personas indígenas, ¿no? Que también, pues la categoría indígena no es, o sea, no se refiere a nada, ¿no? O sea, una persona de Australia puede ser indígena, una persona de Noruega puede ser indígena, una persona americana puede ser indígena, y por americano me refiero al continente, porque América es un continente, no un país. Y entonces hace estas afirmaciones homogeneizadoras súper generales, y a partir de eso llega a conclusiones tales como el hecho que, o sea, sí nos vamos a mezclar todos, ajá, la raza de bronce, ¿y qué ideales va a tener esta nueva raza? Ah, pues obviamente van a ser los blancos, que son los superiores. O sea, esto nunca es cuestionado, es parte de las conclusiones inmediatas que no requieren reflexión, pero su gran matiz es que, bueno, estas no van a ser impuestas por la violencia, como ha sido que fue el error del pasado, sino que ellos solitos se van a dar cuenta que esto es superior, ¿no? Y creo que esta es un reflejo de la genealogía literaria e ideológica de Vasconcelos, de las élites blancas criollas a lo largo del continente, o sea, no solo en América Latina, sino pues incluso en Estados Unidos y Canadá, o lo que ahora llamamos Estados Unidos y Canadá, en el sentido que, por ejemplo, no todavía, ¿no? Pero filósofos como Buffon, ¿no? Que hacían unas afirmaciones pues bastante descabelladas sobre las personas en el continente americano y africano, y nunca fue a estos espacios, y es probable que nunca haya conocido a estas personas, y sus conclusiones fueron sacadas de lo que él leyó de otras personas que tampoco conocieron los espacios y tampoco conocieron a las personas, y que creo que es un reflejo de, hasta cierta medida, de cómo sigue funcionando la academia y el trabajo académico en general, en especial desde disciplinas como la antropología o incluso de la literatura, son como académicos o antropólogos de escritorio, que todas sus conclusiones, todos sus trabajos están basados en textos que otra persona que no es parte de esa comunidad ha escrito sobre esa comunidad, y que muchas veces solo son el resultado de que me fui de campo 15 días, y esto es ser generosa, porque por lo general no es tanto tiempo el que pasan en las comunidades,
y a partir de eso se atreven a escribir como tratados sobre los indígenas tales, ¿no? O los negros tales. Y que lo traigo ahora a tema porque es parte de la violencia que se ha ejercido en contra de las comunidades históricamente violentadas, ya sea, o sea, atravesadas por cualquier forma de opresión. No tenemos ni siquiera el derecho a narrarnos y a autodefinirnos, sino que tenemos que vivir con narrativas impuestas, y que lo más peligroso es que, como son las narrativas dominantes, son las que nos enseñan, y entonces muchas veces nos creemos esas mismas narrativas, y acabamos interiorizando la idea de que en efecto somos inferiores a las personas blancas, o a los hombres, a las personas heterosexuales, a las personas cisgénero, a las personas, digamos, sin discapacidad, etcétera. Y que parte del ejercicio antirracista o decolonial, o francamente rebelde, sin más, es retomar la palabra o reclamarla en el sentido de volver a sujetarla y enunciarnos a partir de nuestros propios términos. Y aquí me parece muy importante, por ejemplo, el trabajo de Toni Morrison, que fue una escritora negra, la única en ganar un premio Nobel, única mujer negra en ganar un premio Nobel de literatura, que escribía solo sobre historias de personas negras estadounidenses, ¿no? Y en algunas entrevistas le llegaron a hacer preguntas muy atrevidas, como, oye, pero ¿por qué solo escribes sobre gente negra, no? Y es como, bueno, a Milan Kundera nadie le pregunta por qué escribe sobre devaste amoroso de personas blancas. A Octavio Paz nunca le preguntan por qué no deja de escribir sobre, no sé, cerros y la chingada, ¿no? Como él la define. O sea, ¿por qué es que todos los temas son desarrollados, o que un autor o una autora se concentra en un tema de una manera bellísima y le dedica toda su vida? Y en el caso de personas que no son blancas es, ¿por qué te obsesionaste con esto, no? ¿Por qué no lo superas? Y que también es parte de nuestra, pues eso, ¿no? De nuestra rebeldía y de no ser un buen salvaje, que también es un arquetipo construido durante los primeros años de la colonización, que tiene que ver con dividir a los salvajes, a la persona que se ve como un otro, en dos categorías: el buen salvaje o el Caribe, ¿no? Y el buen salvaje es, ay, es que pobre, son como niños, ¿no? Hay que tratarlos de esa forma, y que jurídicamente así se categorizaban a las personas indígenas americanas, ¿no? Legalmente eran niños y estaban al cuidado de, pues, quienes los evangelizaran o los violentaran en turno. Y por el otro lado, los caribes, ¿no? Los indígenas que se atrevieron a luchar en contra de las primeras incursiones, y no con esto no quiero decir que las personas consideradas como buenos salvajes no hayan luchado, sino que son construcciones diferentes, históricas y contextuales, y que tiene que ver con, por el contrario, volver totalmente demonizar a las personas indígenas y convertirlas en un otro, ¿no? Y no solo a las personas indígenas, las personas negras también. Pero tiene que ver con, hasta la fecha, con ideas que se hacen como exóticas en torno al otro, de que, es que hacen sacrificios, ¿no? Y venden a sus mujeres como si fueran ganado. E ideas que finalmente dices, la mitad de esto te lo inventaste y la otra mitad lo haces tú también, nomás le pusiste otro nombre. Entonces, ¿qué es realmente lo que se está señalando, no? Y considerando que todas estos arquetipos que nos afectan además en la cotidianidad, que cada que salimos al espacio público nos leen y nos asocian con estos arquetipos, ¿no? En mi caso, he escrito sobre esta fetichización racial que tiene que ver con la morena, ¿no? La caliente, la latina, y con una hipersexualización, pero que es una experiencia muy diversa, ¿no? Dependiendo del cuerpo que habitamos, y que es también, pues, parte de esta narrativa, ¿no? O sea, o del reclamo y la rebeldía de la narrativa, decidir qué es lo que queremos narrar sobre nosotras mismas, y cómo vamos a enfrentarnos a las historias que nos han impuesto, ¿no? Entonces, para no extenderme mucho, le voy a dejar ahí, pero en mi caso como escritora, para mí es muy importante eso, ¿no?
enfrentarme a el laberinto de la soledad desde su torre inmaculada en San Ángel versus una realidad totalmente distinta como la mía en Veracruz, como una persona negra y asiática y una mujer además, que un sujeto, una sujeta como yo nunca fue pensada como escritora, ¿no? A lo mucho como musa de uno de estos tipos pseudointelectuales, pero que nunca se ha pensado que nosotras tengamos el derecho a la voz. Siempre es darle voz a los que no tienen voz, ¿no? Que hablen por nosotras en lugar de pasarnos el micrófono. Junko, híjole, me emociona mucho todo lo que ambas están aportando. Lamento mucho que se está reduciendo el tiempo rapidísimo, pero bueno, nada más quería recuperar un comentario en el que confirmaban algo sobre lo que estaba hablando Cintia. Me parece que fue cuando estaba hablando de las posturas decoloniales y la falta de reconocimiento de autoras, que espero que alcancemos todavía a abordar este tema aquí. Dice Valentina González, es la ley de la escasez. No sé si efectivamente se refiere a este punto que menciono, creo que se refería a ello. Y de cualquier manera, yo querría recuperar un poquito una idea que también Cintia quería desarrollar sobre este asunto un poco más adelante. Les manda felicitación Ingrid Sangwo. Antes para Cintia, nada más quiero plantear brevemente esto. Acerca de las etnias o grupos de origen de donde procede cada autora, digamos. En tu caso en particular, tú has querido visibilizar tanto tu ascendencia japonesa como la africana y tu experiencia como chicana también. Yo estuve tratando también de hacer como la evaluación de cuántas autoras de color o de otros orígenes he leído, a cuántas conozco por lo menos de nombre, y realmente es que es un número muy reducido. Y también es muy preocupante la parte en la que uno ve que hay pocas autoras de nuestro país que tengan un origen no mestizo o no blanco, que tengan reconocimiento. Por eso me interesa mucho el trabajo de tu generación y lo que estás haciendo a través del proyecto Negras Leyendo como parte de este ejercicio de fomento a la lectura. Y ya Cintia también lo mencionó, desde la filosofía, las autoras de color, las autoras de pueblos originarios o de otros sectores marginados, como por ejemplo las personas con discapacidad o las personas trans, tampoco tienen gran oportunidad de ser escuchadas. Entonces, regreso un poquito a Cintia y recuperamos esta parte y creo que vamos a empezar a cerrar. Bueno, yo solo quería también complementar el asunto de Vasconcelos porque, bueno, tampoco es casual que después armara una revista, ¿no? La revista Timón, que además se asume su relación con el partido nazi. Y también para decir que de alguna manera estos autores, no solo él, sino Manuel Gamio, Aguirre Beltrán, Alfonso Caso, se volvieron forjadores de una ideología que además es una ideología que funcionó, ¿no?, como cemento para pensar la unidad nacional, y que ahí estamos, y ahí está también el proyecto del indigenismo, y esto nos acerca un poco al tema de lo mestizo, porque hubo un momento en ciertos países, ¿no?, latinoamericanos, donde el mestizaje fue justo esa ideología de incorporación de las diferencias raciales, pero una incorporación bastante desigual, porque se incorporaron a los indígenas, se blanqueaban, ¿no?, se volvían mexicanos en el sentido de que desaparecían, y que ahí queda fuera toda la otra diversidad que también está presente en nuestros países, por un lado, y también complementar con esta idea que creo que resuena mucho, ¿no? Ya lo decía Junko sobre Octavio Paz, pero que sí lo tenemos ahí
como una de las interpretaciones que le dan la vuelta o que son críticas con esa ideología del mestizaje, como es el asunto de pensar la conquista como la violación, ¿no? Pero como la violación en donde son hombres con mujeres. Y aquí lo que quería mencionar, que tiene mucha pertinencia para el feminismo, es una idea de Rocío Tábora, porque ella lo que dice es esta noción de mestizaje que además es bastante ficticia, ¿no? Porque para 1646 solo 1.3% de la población realmente era mestizo en ese sentido, ¿no? Es bastante ficticia, pero lo que sí hace es reforzar una idea bastante patriarcal en donde es el blanco el que conquista en este sentido de amorosamente, que claro que no fue amorosamente, ¿no? Fue un genocidio. Y cómo sostiene esto incluso en esas críticas de Octavio Paz, ¿no? O del mismo Ramos, o sea, que siguen esa línea en donde ven a ciertos, ven al español como masculino y al indígena como femenino, y ahí interesante la feminización del indígena, y cómo eso también refuerza o cuenta una historia bastante patriarcal, ¿no? Solo quería contar eso, sí. Muchas gracias, Cintia. Nos comenta Valentina González que se refería en cuanto a la ley de escasez a cómo una mujer biológica sentirá que pierde derechos ante las trans. Es sobre ese tema. Sí, Y exactamente. Bueno, solo sí, para claro. hacer una pequeña acotación, no existe eso de la mujer biológica, ¿no? O sea, existe mujer cisgénero, pero ser mujer no tiene nada de biológico, y que creo que es lo que estábamos reforzando, y solo como La hacer esa discusión. pequeña acotación en el lenguaje que creo que es importante. Sí, es muy complejo escapar también a estas, pues es que es algo que tenemos de la escuela y de la casa, y es una discusión muy compleja realmente. Si tuvieras alguno de tus ensayos en los que hayas pensado este tema, nos encantaría también recuperarlo. Pero nos comenta Sirena Púrpura, Marisol C. Mo es una autora maya. Ella tiene un libro titulado Solo por ser mujer, está en línea y lo recomienda profundamente. Bueno. Vamos a tratar de cerrar. Bueno, vamos a tener que aprovechar que no han caído preguntitas todavía. Dice Valentina González, gracias por la corrección, son muchos términos nuevos. Realmente es eso lo que buscamos. Entonces, vamos a hablar un poquito ya más centradas en el fenómeno literario, nada más para ir cerrando. Estaría muy bueno, bueno, ya lamentamos la pérdida por siglos de voces y voces y voces de negras, de personas nacidas fuera de este país que llegaron y lo fundaron y lo han creado y han contribuido a él. Tenemos que lamentarlo necesariamente, pero hoy tenemos la posibilidad de cambiarlo. Entonces, me gustaría, Junko, que nos hablaras de la literatura que tú has disfrutado. Estoy al tanto de que leíste la novela de Selfa Chu, la de las mudas garzas, que es una maravilla. Esto nos habla de tu origen asiático y es muy escaso en este país. Es muy difícil conseguir esa obra. Me gustaría que mencionaras alguna otra obra que te parezca trascendente para compartirla con nuestras lectoras y nuestros lectores, y que nos hables brevemente de Negras Leyendo. Después también me gustaría que Cintia nos diera su propia aportación, sea desde la filosofía o la literatura, acerca de esta propuesta, ¿no? ¿Qué te gustaría recomendar? Y creo que ese va a tener que ser nuestro cierre. Le dejo la voz a Junko ahora. Sí, pues Mudas las Garzas es un texto muy bonito de Selfa Chu, que es pues una escritora mexicana de ascendencia china, y me parece que también tiene relaciones japonesas. No sé exactamente su genealogía, pero digamos, es una mujer mexicana de origen asiático. Y es un texto muy bonito porque, bueno, bonito, doloroso, pero escrito de una manera muy bella, acerca de lo que vivieron pues muchas personas migrantes japonesas en México, ¿no? Tanto cuando llegaron y su camino estando aquí, estableciéndose aquí,
pero también durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que las poblaciones mexicanas de origen japonés fueron pues puestas en campos de concentración, y que justo el hecho de que sea tan poco accesible, o sea, que de verdad no se puede conseguir en ningún lado. De hecho, yo lo tengo porque de casualidad el profesor, soy adjunta de una clase de mi carrera de literatura, y el profesor fue parte de la editorial que editó el libro, y él tenía varios y me regaló uno. Pues ya refleja las construcciones racistas de la industria editorial mexicana, ¿no? Y que, por ejemplo, cuando hablamos de México Negro, el primer libro que sale a la vista es pues, de un historiador racista mexicano que ni siquiera está hablando sobre poblaciones negras, sino como haciendo un relato dramático y fascistoide, ¿no? Y pues por otro lado, en ese sentido, viendo los vacíos tanto en la educación, ya sea básica o universitaria, en torno a estos temas. O sea, a menos que entremos a una clase específica que sea sobre literaturas disidentes o diversas, no nos van a poner estos textos, o va a ser muy raro. Con dos amigas construimos las tres un espacio solo para leer a mujeres negras. Más adelante sí queremos abrirlo a leer a hombres negros, a personas de diversos géneros que sean negras, y a personas racializadas en general. Pero ha sido un proyecto que nos ha gustado mucho porque siempre tenemos comentarios como de, wow, yo no conocí este libro, y que además no son libros nuevos, ¿no? O sea, son textos, pues por ejemplo, el de este mes, que de hecho ahorita a las 7 vamos a tener un evento de negras leyendo, por si nos gustan acompañar, acabando para chapulinear, hablando sobre la novela de Toni Morrison, Beloved. Pero también hemos revisado a Maris Condé, que es una escritora negra de Guadalupe, de caribeña, pues, pero que además nadie la conoce ni en estudios latinoamericanos, no es muy raro. Yo en la carrera nunca oí hablar de ella, y no fue hasta que yo empecé a hacer mi propia investigación al respecto. Entonces, si bien con esto sé que no voy a revolucionar el panorama de la literatura en todo México, a nivel mundial, qué sé yo, al menos, o sea, estamos buscando calidad, no cantidad, ¿no? Y entonces, si al menos las personas que nos siguen y nos acompañan tienen la oportunidad de conocer otros relatos, ya sea relatos que les son totalmente ajenos o relatos que pensaban que no existían sobre personas como ellas, pues ya es algo muy valioso para nosotras, ¿no? Poder compartir otras formas de literatura y otras formas de narrar que además nos sirven para entender nuestras propias historias. Entonces, bueno, eso es más o menos la idea. Y bueno, en cuanto a sugerir otra lectura, la verdad es que creo que depende muchísimo de la persona, porque hay algunos textos que algunas personas es como, sí, wow, y otros que es como, meh. Pero uno de los últimos que leí, pero no sé si esté traducido a español todavía. Bueno, no, les voy a hacer una recomendación de uno que sí sé que está a punto de publicarse en español. Es el libro Ciudadano de Claudia Rankine, con al final Rankine, y que es poesía escrito como en estilo de prosa, sobre sus experiencias como mujer negra en Estados Unidos enfrentándose al racismo. O sea, lo que ella hace es encarnar el racismo institucional en la cotidianidad, y ella narra un montón de escenas muy breves. Al menos esa es la primera parte, ¿no? Para que se enganchen. Pero es un texto muy doloroso, y que además no es solo relevante para las personas negras estadounidenses, ¿no? Para las personas racializadas en cualquier espacio, que sabemos lo que es que te sigan en una tienda, o que te griten porque creen que te vas a robar algo, o que te nieguen la entrada a ciertos espacios, y etcétera, ¿no? Tampoco me voy a poner aquí a narrar la pornomiseria, pero sí se habla de violencias muy específicas que no habla la literatura en general, ¿no? El canon literario no se dedica a hablar de estos temas, y no por eso significa que sean menos válidos. Entonces, esa es con eso cierro mi participación, y te paso la palabra, Cindy. Sí, gracias, anoté todo. Pues, a ver, muchos nombres. Bueno, Silvia Rivera Cusicanqui es una de mis autoras favoritas.
Ella es bastante radical, leerla es como, ¿no? Sentirse movido. Aura Cumes, Ochi Curiel, Brenny Mendoza, ella piensa mucho el tema del mestizaje también. Es una autora bien interesante. Hay un compendio de tanto posicionamientos de colectivas como de teoría y un poco literatura que se llama Tejiendo de otro modo, que publicó la Universidad del Cauca y editó Yuderquis Espinosa, bien recomendable. Bueno, también todo lo que hacen los feminismos, la red de feminismos descoloniales, que está dirigiendo Silvia Marcos y Márgara Millán, ellas también están siempre discutiendo mucho. Bueno, por supuesto, Gloria Anzaldúa, Cherry Moraga, ¿no? This Bridge Called My Back es clásico. También lo que está haciendo Marisa Belaustegui-Goitia con Mujeres en Espiral. Aida Hernández tiene un trabajo bien bonito con mujeres indígenas en prisión. Hay un documental que se llama Bajo la sombra del Guamúchil, que está bien bonito, bien interesante, que les recomiendo que lo vean. Lo que están haciendo Mujeres Creando en Bolivia, por supuesto, y ya más en Estados Unidos, María Lugones, Linda Alcoff, que es una filósofa que está pensando los asuntos de raza y de género bastante bien. Mariana Ortega también es una autora bien interesante que está tomando mucho Ansaldúa y teorizando desde ahí. Y bueno, más o menos por ahí, porque yo más bien la literatura es algo que tengo ahora, ¿no? Ahora como una invitación, pero yo tengo más sugerencias de otro tipo, ¿no? Más de movilizaciones políticas y de teoría y todo esto, ¿no? Se nos queda pendiente discutir a Gloria Anzaldúa, pero bueno, en otros comentarios nos anota Alma Aguilar Funes. Está súper interesante la charla. Muchas gracias por acercarnos a estos temas y felicidades a todas. Y Sirena Púrpura nos recomienda Yo Tituba, lo leí gracias a Negras Leyendo. Todas y todas deben leerlo. Y bueno, pues no sé si quieren agregar algo. No nos quedan ahorita preguntas pendientes con la audiencia, pero si ustedes quisieran hacer algún comentario, yo estoy muy interesada en la charla que viene con Junko, enseguida de la nuestra. Sí. Me encantaría mucho seguirlas escuchando, seguir discutiendo. Creo que esto da para tanto, o sea, también pensar en todas las propuestas, tanto literarias como fundacionales de los movimientos de la igualdad de derechos, tanto de las comunidades negras como de las diversidades sexuales no binarias. Y la discapacidad también es un tema que se nos queda en el tintero. Tiene razón, Junko. No pude recordar ni una sola protagonista que tuviera una discapacidad. Claro. Es muy difícil, si no está leyendo uno una autobiografía, no se puede pensar en esto, ¿no? Es algo que no se propone como un modelo o una ensoñación que alguien tenga o como algo desde donde se pueda vivir de una forma feliz también. Es una deuda muy grande también. Ese espacio se le ha negado a las personas con características, pues así, no totales, digamos. O no físicamente totales. Oye, sobre eso hay una nueva red que se formó en la pandemia, Red de Feministas Discapacitadas, que tienen su página. Yo tuve un conversatorio con ellas hace poco y están haciendo muchas cosas. Algunas son performanceras y artistas. Entonces, sí. No, pues de lujo. Entonces buscaremos la charla. Junko, también quiero decirte que escuché varias de tus colaboraciones en podcast últimamente. Las dos me están acompañando con sus voces estos días y también sus letras. Me gustaría mucho que las personas que nos están oyendo sigan anotando sus recomendaciones porque la discusión se tiene que ampliar
y creo que la literatura y la filosofía y las ciencias sociales y los humanismos son un buen punto de partida para repensar todo esto. Entonces, estoy muy agradecida con ustedes, estoy muy, muy, muy orgullosa de su trabajo, de estar, aunque sea así de ladito, tangencialmente, dándoles un cachito para que podamos escucharlas. Les agradezco profundamente. Y pues, bueno, si no quieren comentar algo más, les deseo una tarde, una noche muy hermosa a todos quienes nos están oyendo y agradezco nuevamente a nombre de la Coordinación de Difusión Cultural a través de esta Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura y a todo nuestro equipo, a nuestras colegas, a la directora Anel Pérez, a los miembros de mi equipo, Rodrigo Martínez y Alonso Núñez, a Jean-Luc en el equipo de redes y a nuestra jefa de comunicación y difusión en particular, Gabriela, Eugenia, si nos estás oyendo, un abrazo y gracias siempre por su apoyo. Esperamos haber abierto la discusión para mayores reflexiones, para mejores propuestas y para actuar. Muchas gracias. 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 Que estén bien. Bye.